Sabemos que existe una élite que dirige los hilos del mundo desde tiempos inmemorables, pero ¿quiénes son realmente y por qué desde las sombras han guiado el destino de la humanidad sin que nadie se los pidiera? Algunos sostienen que quienes manejan los hilos de los pueblos y las naciones pertenecen a una casta oculta, a sociedades secretas que poseen un conocimiento prohibido, inaccesible para el resto del mundo. Formarían parte de una vasta red de contactos e influencias que se extiende mucho más allá de lo que nos han contado. Hoy exploraremos una de las teorías más enigmáticas acerca de quiénes serían en verdad los que mueven los hilos del planeta. Hablaremos de la francmasonería y de las sorprendentes teorías que los vinculan a orígenes inesperados y propósitos que desafían nuestra comprensión de la historia. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Erco de Gaia y tú estás en Zona Conspiranoica. Bienvenidos. Despierta a la verdad oculta. Esto es Bienvenidos a Zona Conspiranoica. Comencemos. Atención, este canal tiene únicamente fines de entretenimiento y reflexión. Todo lo que aquí se comparte proviene de teorías, interpretaciones, escritos antiguos y reflexiones públicas sobre la naturaleza de la existencia. Aquí abordamos la filosofía, la neurociencia y el esoterismo sin pretender establecer una verdad absoluta. Si es verdad o no, eso lo decides tú ejerciendo tu capacidad de discernimiento y cuestionamiento. Dicho esto, comencemos. Hay quienes sostienen que en la cima de la pirámide social opera una élite, individuos poderosos, multimillonarios, líderes políticos y magnates empresariales, cuyas decisiones parecen dar forma al mundo, pero ¿están simplemente ejerciendo su poder individual o son parte de una estructura mayor? Ellos sostienen que la francmasonería es solo una pieza dentro de una estructura de sociedades secretas de poder, mucho más compleja, y que en sus niveles más altos convergen distintas facciones de gran influencia. En este punto podemos mencionar a los Iluminados de Baviera, los famosos Illuminati. Según se cuenta, esta organización se habría disuelto oficialmente en 1785, pero sería la precursora ideológica del control moderno. Y a pesar de su supuesta desaparición, algunos afirman que sus principios de subversión y su agenda para un nuevo orden mundial fueron infiltrados en las logias masónicas y en el poder político, actuando como el motor filosófico de toda la élite. Otra sociedad secreta que podemos mencionar son los Skull and Bones, de quienes se cree que en Estados Unidos y a través de la Universidad de Yale funcionarían como una cantera de futuros líderes globales. Este sería el filtro desde el cual la élite reclutaría a sus miembros para luego impulsarlos hacia las más altas esferas. Otra es el grupo Bilderberg, presentado como el ápice contemporáneo de esta red, un foro que congrega a la crème de la crème, como jefes de estados, financieros, dueños de medios y realeza, con quienes deliberarían en secreto una vez al año en el castillo de los Windsor para dirigir su agenda masónica con el poder político económico. No obstante, se especula que el grupo Bilderberg y otros habrían heredado la tradición de secreto y discreción de los caballeros templarios y que incluso sería esta la razón por la cual algunas de sus reuniones anuales en Europa se llevarían a cabo en lugares como castillos y posesiones templarias, manteniendo viva una línea de poder ancestral y oculto. Algunos investigadores afirman que estos encuentros privados serían como un foro para la toma de decisiones globales, tejiendo la red que une los intereses masónicos, los gobiernos, la Big Pharma y las grandes corporaciones. Por otro lado, la historia oficial de la francmasonería sostiene que sus orígenes pertenecerían a gremios de constructores medievales. Sin embargo, hay teóricos que presentan una narrativa
radicalmente distinta. Ellos sostienen que la historia que conocemos podría ser una fabricación entrelazada a eventos como el Mudflood, un supuesto cataclismo que sepultó ciudades y que tiene estrecha relación con la desaparición de Tartaria, un vasto y avanzado imperio global cuya historia habría sido borrada. La base de esta teoría se sustenta en la asombrosa arquitectura de los antiguos edificios y catedrales de mármol que aún hoy admiramos. También en antiguas enciclopedias y mapas que muestran su supuesta ubicación y bandera, evidencias que apuntarían a la existencia de un imperio borrado de la historia oficial. Estas construcciones, que siguen en pie ante la vista y paciencia de todos, serían el testimonio silencioso del gran legado tártaro. Esta audaz teoría sugiere que tras el cataclismo los jesuitas habrían tomado posesión de palacios y edificios tártaros, quedando estas casonas libres, o como sería en francés, franc-maçon, de ahí que tomaran el nombre franc-maçon. Es importante señalar que, según algunos teóricos, la orden jesuita no sería simplemente una institución católica. Sostienen que se trata de una orden con profundas raíces esotéricas, cuyo origen se remontaría al culto de Brahma o al brahmanismo de la India, adoptando su faceta más ritualista y de conocimiento oculto. Se plantea que esta orden, portadora de un saber ancestral, habría aprovechado el evento conocido como el Mudflood para apropiarse de vastas propiedades y ciudades que quedaron vacías. De ahí, dicen, surgiría el término francmasón, en referencia a quienes administraron un legado arquitectónico que, según esta visión, sería mucho más antiguo de lo que la historia oficial reconoce. Pero esta teoría no se detiene ahí. Algunos investigadores sostienen que figuras icónicas del Renacimiento como Leonardo da Vinci o Miguel Ángel podrían haber sido personajes inventados o cuyas biografías fueron alteradas para llenar los vacíos históricos dejados por la desaparición del imperio tartario. En este contexto, sus obras servirían como una fachada para atribuir a un supuesto resurgimiento occidental que conocemos como Renacimiento, justamente posterior al Barroco, y que entonces la arquitectura avanzada que habrían construido en ese periodo en realidad pertenecería a Tartaria, ocultando así el verdadero pasado de la humanidad. También se dice que la influencia de esta élite se extiende, según algunos analistas, al mismísimo concepto de la divinidad. Se plantea que figuras claves como el sacerdote físico Georges Lemaître, quien propuso la teoría del Big Bang, hoy ampliamente aceptada, pero que jamás ha sido comprobada, habrían creado narrativas cosmológicas para distraer a la humanidad de su verdadero potencial. La teoría principal sugiere que la fe religiosa católica y cristiana fue diseñada como una herramienta de control en base a teostrología. Esta señala que la figura de Jesús y sus 12 apóstoles se correlacionan directamente con el Sol y las 12 casas zodiacales y todo lo que implica simbólicamente los movimientos de los astros. El objetivo habría sido crear la ilusión de un Dios todopoderoso y externo, desviando la atención de la humanidad de su divinidad interior. En este punto entra la glándula pineal, ya que algunos teóricos creen que el conocimiento ancestral de Tartaria en la Capilla Sixtina señalaba a esta glándula en el centro del cerebro como el verdadero asiento de la conciencia y la conexión con lo divino. Se cree que esta pintura ocultaría representaciones subliminales de la correlación entre el cerebro humano y la glándula pineal, evidenciando que los arquitectos del sistema antiguo conocían esta verdad y por lo tanto los actuales dirigentes la habrían reprimido para asegurar el control. Bajo esta óptica, la arquitectura deja de ser meramente estética. Algunos teóricos sostienen que los grandes palacios y cúpulas que hoy reconocemos como iglesias o templos religiosos eran originalmente centros de sanación. La evidencia, dicen, está en la acústica perfecta de muchas de estas construcciones,
Estas cúpulas, que generan frecuencias sonoras altísimas, según ellos, habrían sido utilizadas con fines terapéuticos y energéticos. A esto se suma que muchos de estos edificios se levantan en puntos geográficos de gran carga electromagnética o espiritual, cuidadosamente elegidos. También se teoriza que las cúpulas metálicas fabricadas con aleaciones de cobre y otros metales conductores fueron diseñadas para atraer, canalizar y concentrar la energía cósmica. La hipótesis sugiere que tras el evento conocido como el Mudflot, las élites, incluyendo la consagrada iglesia y la orden jesuita, se habrían apropiado de estas estructuras conscientes de su verdadero origen y de su función energética. De acuerdo con esta visión, esa energía ancestral estaría siendo utilizada hoy con fines ritualísticos, puesto que durante las misas y ceremonias, al invocar y orar dentro de estos puntos de poder, se canalizaría la energía hacia su verdadero destinatario, el demiurgo, el supuesto dios imperfecto al que rinden culto bajo la apariencia de un dios todopoderoso y benevolente. Se argumenta que al adorar a un dios que todo lo ve, en estos lugares se estaría generando un efecto que refuerza el poder de esta entidad, considerada por algunos como la piedra angular de la tercera dimensión y la base de su dominio. Sin embargo, el poder de esta élite no solo sería filosófico, sino que se vincularía, según algunos teóricos, a un linaje ancestral y geopolítico específico, el sionismo. Ciertas especulaciones sugieren un origen mucho más antiguo, planteando que este linaje se considera descendiente de una antigua deidad sumeria, el Lil, un dios que, según algunos relatos, odiaba a la humanidad. La teoría es que este linaje, por herencia, se considera poseedor de las tierras y percibe a la humanidad como un hombre imperfecto. Su fin último, según dicen, sería erradicar a esta humanidad proveniente del linaje de la serpiente de Ea Enki. Esta creencia explicaría entonces la guerra espiritual que se cree vivimos hoy y los conflictos bélicos globales. Además, según cuentan, el conocimiento de esta élite incluye el esoterismo y la práctica ritual. Se especula que en sus círculos más altos se realizan rituales basados en culturas antiguas para abrir portales e invocar entidades de otras dimensiones o del bajo astral. Un nombre que emerge es el de Aleister Crowley, de quien se afirma que en 1900 fue iniciado en la rama del rito escocés antiguo y aceptado, llegando a obtener el grado 33, aunque este reconocimiento no fue validado por la Gran Logia Unida de Inglaterra. También se le ha vinculado con la Logia Anglosajona 343, bajo la jurisdicción de la Gran Logia Nacional Francesa de París, esto alrededor del 1904. Crowley habría realizado el ritual de la sagrada magia de Abramelin, el mago, en la mansión a su nombre de Boleskine, a orillas del lago Ness, en el año 1899. Allí habría contactado con una entidad llamada Lam, cuya imagen, según algunos, guarda un inquietante parecido con los llamados grises, seres que hoy se vinculan al fenómeno ovni. La teoría final resulta escalofriante. Se cree que estas entidades estarían entregando información tecnológica avanzada a la élite a cambio de sacrificios humanos, especialmente niños. La tecnología recibida tendría como objetivo innovar en métodos de control diseñados para enfrentar la inminente llegada de la era de Acuario y el potencial despertar colectivo de la humanidad. Aunque todo esto se presenta como teoría, resulta curioso observar cómo muchos de estos relatos encajan con lo que hoy experimentamos y aceptamos como nuestra realidad. Cuando uno se detiene a investigar, a comparar las fuentes y a observar los patrones que se repiten en la historia, las conciencias comienzan a volverse demasiado precisas como para ignorarlas.
Quizás no se trate simplemente de creer o no creer, sino de mirar con otros ojos, de cuestionar lo que siempre se nos dio por cierto y de atrevernos a explorar lo que la historia oficial prefirió callar, porque al final lo importante no es lo que se dice, sino lo que tú eres capaz de ver tras lo evidente. Si te gustó este contenido o lo que aquí se plantea, déjamelo en la caja de comentarios. Dime qué opinas, suscríbete al canal, comparte este video y déjame tu like, que eso nos ayuda a seguir creando más contenido como este. Y mantente atento al próximo capítulo, donde seguiremos revelando lo que muchos prefieren mantener oculto. Porque si es verdad o no, como siempre, la verdad al final la tienes tú.